Buenas tardes, mi nombre es Florencia Cuña, pertenezco al grupo 50 del curso ADREN y en esta tarde mis compañeros y yo vamos a estar presentando este artículo que se nos ha asignado para el seminario de bioquímica. El título del artículo es SRB1 impulsa la transitosis de LDL en células endoteliales a través de DOT4, promoviendo la aterosclerosis. Entonces, como se dice en el título, este trabajo va a tratar de demostrar la relación que existe entre aterosclerosis con la transitosis de LDL dada por SRB1 y DOT4. Con la finalidad de demostrar dicha relación, se van a hacer experimentos en ratones de laboratorio silenciando ciertos genes, por ejemplo SRB1 y DOT4, para ver la participación que estos representan en la aterosclerosis. Además, detallaremos más adelante algunos temas importantes, como lo es las lipoproteínas, para poder tener todos una mayor comprensión de este artículo. Como objetivo general, se planteó demostrar la relación dada entre la aterosclerosis y la transitosis de LDL mediante los receptores SRB1 y DOT4. En el desarrollo de la presentación también hablaremos de distintos objetivos específicos que son los que fueron guiando el estudio y así aportando información adicional para poder llegar a una conclusión general. Dentro del marco teórico vamos a desarrollar cada uno de los puntos que aparecen actualmente en pantalla. Estos son aterosclerosis, lipoproteínas de alta y baja densidad, su metabolismo, el receptor SRB1 y DOP4. Comenzamos con aterosclerosis, que es una enfermedad arterial caracterizada por la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en la pared arterial, junto con una envoltura dada por macrófagos. Estos depósitos lo que hacen es una formación de una especie de placa que estrecha el conducto. Al estrechar el conducto pueden suceder dos cosas. Por un lado, se pueden formar coágulos sanguíneos y bloquear el flujo. O por otro lado, pueden desprenderse trozos de esta placa, migrar hacia vasos sanguíneos más pequeños y bloquear el flujo. En la imagen que se ve en el extremo superior, se pueden ver la arteria con un tamaño normal, sin ninguna patología. En la imagen abajo podemos ver la formación de la placa y cómo se estrecha el conducto. Y en la última imagen se ve el bloqueo, o sea, el impedimento del pasaje del flujo sanguíneo. Al bloquear el flujo de sangre, lo que sucede es que no llega sangre oxigenada a los tejidos. Estos se dañan, finalmente pueden morir, causando en el peor de los casos un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Los factores de riesgo para esto están dados por la edad, la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo y el tabaquismo. Estos factores de riesgo lo que hacen es aumentar la difusión endotelial, que a su vez se retroalimenta con un aumento de la permeabilidad a LDL. LDL es una lipoproteína de baja densidad que en las diapositivas siguientes se va a desarrollar y se va a explicar. El aumento de la permeabilidad de LDL lo que hace es que pueda ingresar al endotelio esta lipoproteína, la cual en la sangre está en contacto con sustancias antioxidantes. Y esta protección la pierde al ingresar al endotelio, donde se encuentra con sustancias oxidantes que terminan oxidándolo. El LDL oxidado es tomado como un agente tóxico. Este agente tóxico genera una respuesta inflamatoria dada por linfocitos T y monocitos. Estos lo que hacen es adherirse a la pared arterial, ingresan a la pared vascular y se activan convirtiéndose en macrófagos. Estos macrófagos fagocitan al LDL oxidado y se forman lo que llamamos células espumosas, que más tarde sufrirían apoptosis. El LDL oxidado, las células inflamatorias, el producto de su apoptosis, que son trozos de LDL oxidado o trozos celulares también, lo que hacen es formar una estría grasa en la túnica íntima. Lo que sucede con esta estría grasa es que
provoca la migración de células lisas desde la túnica media a la túnica íntima, cuya función es reparar el daño que se generó en el endotelio. Para esto lo que hacen es generar colágeno, se transforman en células generadoras de colágeno y pierden su contractilidad. Es por esto también que la arteriosclerosis se considera como un endurecimiento de las arterias. La información que hay que saber sobre las lipoproteínas es que son una combinación de lípidos y proteínas. La parte lipídica está dada por colesterol, esteres de colesterol, glicerol, entre otros componentes, y la parte proteica está dada por apoproteínas. La función de las lipoproteínas es la de transportar el colesterol. El colesterol es un componente hidrofóbico, por lo que por sí solo no puede transportarse a nivel del torrente sanguíneo, por ende precisa las proteínas. Las lipoproteínas entonces tienen un núcleo hidrofóbico dado por el componente lipídico y una capa externa hidrosoluble que se la da las apoproteínas, para poder así transportarse a nivel del torrente sanguíneo. A su vez, las lipoproteínas que más nos van a interesar en este momento son los kilomicrones, el VLDL, el LDL y el HDL. Podemos dividir a estas a su vez, según este orden, desde mayor tamaño a menor tamaño. La de mayor tamaño son los kilomicrones y las de menor tamaño es el HDL. Y también según su densidad, siendo la de menor densidad los kilomicrones y la de mayor densidad el HDL. Del metabolismo de lipoproteínas hay que entender que las lipoproteínas tienen tres posibles vías de transporte, que son la vía exógena, la vía endógena y la vía reversal del colesterol. La vía exógena está dada por: en la dieta ingerimos ciertos colesteroles que van hacia el intestino. A su vez, las células del intestino lo absorben y forman los kilomicrones. Los kilomicrones son drenados hacia la linfa para que de la linfa se drene al torrente sanguíneo. A nivel de los capilares del torrente sanguíneo, existen ciertas lipoproteínas lipasas, que la función de estas es hidrolizar a los triglicéridos de los kilomicrones. Cuando pasan por todo el torrente sanguíneo, pasan por todas estas lipoproteínas lipasas, lo que va quedando como remanentes de kilomicrones. Los remanentes de kilomicrones van hacia el hígado de nuevo. Ahora es que comienza la vía endógena. La vía endógena es la que se da por la formación de VLDL, que entre otros componentes está dado por los remanentes de kilomicrones. El VLDL pasa de nuevo al torrente sanguíneo y pasa también por lipoproteínas lipasas, que tienen la misma función que era de hidrolizar a los triglicéridos, y van quedando entonces también los remanentes de VLDL. A su vez, los remanentes de VLDL tienen dos posibles destinos, que es ir de nuevo hacia el hígado para ser reabsorbido o transformarse en LDL, que ya vamos a ver su función. Y la tercera vía es la vía reversa del colesterol, que desde el hígado y el intestino se puede formar HDL, más que nada desde el hígado. Y este va hacia los tejidos extrahepáticos para después ir hacia el hígado de nuevo, que ya vamos a explicar también su función. A continuación voy a hablar de las HDL. Son lipoproteínas de alta densidad que transportan el colesterol cedido por las células hasta el hígado, el cual puede eliminarlo a la bilis, convertirlo en sales biliares o reincorporarlo a las VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad. Debido a este transporte reverso de colesterol, son protectoras a la aterogénesis, que como ya se mencionó antes, la aterogénesis es el proceso en el que se deposita sustancias lipídicas en las paredes medias de las arterias en forma de placas de aterón. Es por esto que a veces a las HDL se les suele denominar como colesterol bueno. Su valor en sangre debe oscilar entre los 40 a 60 miligramos por decilitros y su síntesis ocurre en el hígado e intestinos. Las HDL actúan a través del receptor de lipoproteínas SRB1 y su adaptador PDZK1, que es un factor que regula el intercambio entre el sodio y el hidrógeno. Esto provoca la estimulación de la no síntesis endotelial, la reparación endotelial y los procesos antiinflamatorios. Ahora paso a explicar lo que son las LDL. Son lipoproteínas de baja densidad que provienen de las IDL, lipoproteínas de densidad intermedia, y son ricas en colesterol y ésteres de colesterol.
Estas transportan el colesterol desde el hígado a los órganos periféricos y de aquí un 60% ingresa a los hepatocitos y el otro 40% actúa a nivel periférico, lo cual permite la síntesis de hormonas esteroides, la síntesis de membrana y la síntesis de vitamina D, entre otros. El exceso de LDL en las células endoteliales de las arterias es absorbido por los macrófagos. Si los macrófagos se saturan por la acumulación excesiva justamente de las LDL, se produce la aterogénesis y se genera la inflamación. Es por esto que se las conoce como colesterol malo. Su valor adecuado en sangre debe ser menor a los 110 miligramos por decilitros y se unen directamente al receptor SRB1 por medio del acoplador DOC4. Continuamos ahora con el receptor SRB1. Es una proteína de membrana integral llamada B1 debido a su clase B y tipo 1. Es el primer receptor de las HDL. Aquí la HDL se une al receptor SRB1 gracias a la ApoA1, que es una apolipoproteína codificada por el gen ApoA1 y su función principal es el metabolismo de los lípidos. También el éster de colesterilo interviene y se entrega selectivamente a la célula. Se encuentra mayoritariamente en el hígado y participa en el transporte del colesterol desde la periferia hacia el hígado. Luego tenemos a la DOC4, que es una gran proteína de membrana que tiene un dominio de 8 aminoácidos que se relaciona con la señalización intracelular. La función de la DOC4 es promover la internalización del receptor SRB1 y el transporte de la LDL, acoplando así al LDL con el receptor SRB1 y activando por consiguiente a la RAC1, que es una proteína G. Bueno, uno de los objetivos específicos que se quiso estudiar fue la relación entre SRB1 y aterosclerosis. Para esto se usaron ratones a los cuales se les silenció genéticamente el gen que codifica para SRB1 endotelio vascular. Se usaron también ratones que presentaban deficiencia de LDLR inducida por la proteína PCSK9 en los hepatocitos. Además de usarse ratones a los cuales vamos a llamar control. Bueno, se observó que los ratones que tenían ausencia de SRB1 en el endotelio presentaban menos aterosclerosis tanto en machos como en hembras, como se puede ver en la figura que está abajo, en la figura A. También se observó que en los ratones que tenían deficiencia de LDLR en hepatocitos, estos tenían aterosclerosis más severas y también se presentaron casos de muertes más tempranas relacionadas con oclusiones en las arterias coronarias y lesiones de miocardio. En conclusión, se pudo ver que, sin duda, el SRB1 endotelial promueve la aterosclerosis. El segundo objetivo que se quiso estudiar fue la influencia de SRB1 en el endotelio en los procesos relacionados con LDL en la pared arterial. Para esto se utilizaron los ratones que tenían ausencia de SRB1 y los ratones control. A estos se les inyectó por vía intravenosa LDL marcado con D y también se les va a inyectar LDL oxidado humano. Se observó que en los ratones que no tenían SRB1 en el endotelio ingresó menos LDL y LDL oxidado humano en el endotelio aórtico. También se vio una disminución de la absorción de VLDL y LDL. A los ratones control que tenían el endotelio intacto, se les hizo un tratamiento con un anticuerpo bloqueador anti-SRB1 que redujo la incorporación de LDL al endotelio aórtico. La cantidad de macrófagos en la pared de la arteria aorta se vio sin variaciones, pero lo que sí varió fue la cantidad de LDL que estos macrófagos contenían. Entonces se pudo concluir que SRB1 endotelial media el transporte transcelular de LDL desde la circulación a la pared arterial. En las gráficas que están abajo se puede ver que el porcentaje de macrófagos, en la imagen O, no varió en la pared de la arteria, pero sí varía el porcentaje de LDL marcado que contenían estos macrófagos.
Otro de los objetivos que se tomó para el experimento 1 fue analizar la influencia de SRB1 endotelial en la aterogénesis en relación a la función caveolar. Lo que se hizo fue medir la actividad de la óxido-nítrico sintasa en dos situaciones, silenciando el SRB1 y aplicando ciclodextrina, que la ciclodextrina es un componente que se encarga de interrumpir la función caveolar. Lo que se vio en el silenciamiento de SRB1 fue que la actividad de la óxido-nítrico sintasa mediada por factor de crecimiento endotelial vascular, si bien aumentó levemente, esta misma actividad mediada por HDL disminuyó en muy grande cantidad. En el caso de la aplicación del ciclodextrina, la actividad de la óxido-nítrico sintasa mediada por factor de crecimiento endotelial vascular disminuyó levemente, pero al igual que en el otro experimento, esta misma actividad mediada por HDL disminuyó en muy grande cantidad, lo que implica que la atenuación del transporte de LDL no está relacionada con una alteración de función caveolar. Por otro lado, otro objetivo que se tomó fue comparar a SRB1 con otros receptores de LDL. Lo que se hizo fue eliminar al LOX1, silenciar a LDLR y CD36 y además a estos dos bloquearlos con anticuerpos. Estas cuatro gráficas corresponden a absorción de LDL y estas dos corresponden a transitosis de LDL. Aquí se ve que se silencia al LDLR y lo que se ve es que disminuye la absorción de LDL, ya sea NLDL como OXLDL. Sucede lo mismo cuando lo bloqueo con anticuerpos, disminuye la absorción de LDL. En el caso de la transitosis de LDL bloqueando a LDLR, no se ven cambios significativos a nivel de esta transitosis. En el caso de CD36 sucede lo mismo. Cuando yo silencio al CD36, disminuye la absorción de LDL, ya sea NLDL como OXLDL. Y en el caso de que lo bloquee con anticuerpos, sucede lo mismo, disminuye la absorción. En el caso de la transitosis, lo que sucede es que no hay cambios relativamente grandes, es decir que la transitosis también se mantendría igual, así yo bloqueé con anticuerpos al CD36, lo que implica que LDLR, CD36 y SRB1 los tres promueven la absorción, pero el único que impulsa la transitosis es el SRB1. Como objetivo específico número 5, se trató de analizar si se requería la unión de LDL a SRB1 para poder ser traficado a través del endotelio. Para esto lo que se hizo fue silenciar a SRB1 endógena en las células endoteliales aórticas humanas y se reconstituyó su expresión con 5 formas mutantes y mutaciones puntuales. Lo que se observó a partir de este procedimiento es que la unión al LDL se atenuaba, pero también que las células que expresaban esta atenuación también disminuían notablemente la absorción de LDL. Por lo que, como conclusión a este objetivo, se encontró que es esencial una asociación directa entre SRB1 y LDL para poder traficar a través del endotelio a LDL. Para el objetivo específico número 6, se quiso estudiar la existencia de una proteína asociada que podía ser necesaria para la internalización y transitosis de LDL. Para esto lo que se hizo fue generar mutantes de SRB1 con diferentes rangos faltantes del grupo C terminal en los aminoácidos. Es decir, que un rango de 15 aminoácidos tenían una faltante del grupo C terminal. También se hicieron con un rango de 23 aminoácidos y un rango de 30. Lo que se observó fue que las mutantes correspondientes a 15, al rango de 15, la internalización y transitosis no tuvieron variaciones, por lo que no afectaba. Pero en el rango de 23 y 30 sí se vieron afectados los procesos de internalización y transitosis. Por lo que como conclusión se encontró que los residuos desde el 487 al 494, que a su vez están altamente conservados y son únicos de SRB1, son necesarios para los procesos de internalización y transitosis de LDL. A continuación voy a explicar el experimento 3. El objetivo principal de este experimento fue analizar los residuos de aminoácidos 487 y 494 de la cola C terminal de SRB1. El procedimiento que se utilizó fue reemplazar los primeros 4 residuos de aminoácidos, en este caso fueron los IQAY, o bien sustituir los últimos 4 SSL o también una sustitución puntual. Todo esto se sustituyó por alaninas. Aquí se observó que las células que expresaban mutantes en estos residuos tenían atenuados los procesos de internalización y transitosis de LDL teñido con D, que es una tinción fluorescente,
a concentraciones que se saturaba la unión del receptor LDL. También se demostró que la proteína CD36 endógena, que participa en el metabolismo de los ácidos grasos, y el receptor LDL se encontraron inalterados. Se llegó a la conclusión de que estos 8 residuos de aminoácidos son fundamentales en procesos de internalización y transcitosis. Por último, se utilizó los mismos residuos de aminoácidos, pero se aplicó un procedimiento distinto, la coinmunoprecipitación en células endoteliales aórticas humanas. Este es un ensayo para detectar la interacción entre proteínas. Para esto se utilizó un líquido cromatográfico y espectrometría en tándem. Se observó que el DOC4 interactúa con estos aminoácidos de SRB1 y se incrementó el LDL teñido con D y el LDL oxidado, provocando así aumento en el acoplamiento con SRB1 y DOC4. En el endotelio aórtico in vivo se encontró coexpresión del SRB1 y DOC4 y este DOC4 a su vez mostró una interacción mayor con la histidina de SRB1 que con la histidina del SRB1 mutado, que lo que se le hizo fue extraer residuos del extremo C terminal. Se llegó a la conclusión de que estos residuos son requeridos para la interacción del SRB1 con el DOC4 necesario para el transporte del LDL. El objetivo 9 se centra en estudiar si el receptor SRB1 está internalizado en las células endoteliales de la aorta y si este receptor necesita DOC4 para captar LDL. ¿Ok? DOC4, la proteína de señalización ya mencionada anteriormente. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo este experimento? ¿Cuál fue el procedimiento? Bueno, fue utilizada una técnica de microscopía de fluorescencia para observar lo que sucedía. Mientras se calentaban las muestras, que fueron congeladas durante 10 minutos a 4 grados Celsius y luego llevadas a 37 grados Celsius, en presencia de LDL teñido por LIL, o sea, NLDL, y OXLDL. Las observaciones que se obtuvieron fueron las siguientes. Al silenciar DOC4, la captación de NLDL y de ILDL dependiente de SRB1 cesa, o sea, para. Mientras que el silenciamiento de SRB1 redujo la transitosis de HDL, pero la caída de DOC4 no tiene efecto. ¿Por qué pasa esto? Porque el HDL no necesita al DOC4, a diferencia del LDL. Bueno, entonces concluimos que el receptor SRB1 y la proteína de señalización DOC4 son fundamentales y necesarias para la transitosis de LDL. No cumplen el mismo papel el HDL y el LDL con respecto al DOC4. Con respecto al objetivo 10, que corresponde a la figura 4 de este artículo, podemos decir que se centra en analizar la función de una proteína G llamada RAC1 en el tráfico del LDL. ¿Cuál es su función? Esta proteína G es activada por DOC4, ya mencionada anteriormente. El procedimiento para este experimento fue administrar LDL y ver qué sucedía con RAC1 y luego silenciar SRB1 o DOC4. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las observaciones? Bueno, que al administrar LDL, RAC1 se activaba. Y al silenciar SRB1 o DOC4, se comprueba que desciende la activación de RAC1 y la absorción de LDL por SRB1. O sea que es fundamental la presencia de SRB1 y de DOC4. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Que RAC1 se activa y es mediador del acoplamiento SRB1 y DOC4 en la absorción de LDL. Todo esto lo podemos ver en la figura que está al costado, mencionada con K, en la cual se puede ver al LDL en la luz vascular
la cual es captada por SRB1, donde tiene un papel fundamental DOP4 activando a RAC1 y así hacer que el LDL pueda entrar al endotelio vascular. Para finalizar este video, a partir de todas las conclusiones que fueron tomando en los experimentos anteriores, podemos decir que sale a la luz una conclusión general en donde se destaca que SRB1 conduce el depósito y la infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de la arteria de mediano y grueso calibre al unirse a DOP4 a través de los residuos C-terminales que aparecen en pantalla. El acoplamiento de estos es muy importante para la transitosis de LDL en el endotelio aórtico. Ahora vamos a pasar a la portada del artículo, en donde se destaca abajo del título los autores que llevaron a cabo esto. También se destaca el nombre de la revista, la cual es la revista Nature, que demoró un año en aprobar este artículo que fue publicado el 24 del 4 del 2019. Este seminario fue presentado por Florencia al principio, Aileen, luego siguió Santiago, luego siguió Verónica y ahora quien les habla es Mauro. Digo esto porque no nos pudimos presentar para no cortar el hilo del seminario. Bueno, nos despedimos